Buenos días a todos. La verdad agradecerles a todos por venir. Épocas complejas de cosechas, siembras. Acá hay un público bastante variado de productores, distribuidores de Procampo, de Supra, entonces sabemos el esfuerzo que hicieron por venir, además elecciones universitarias al medio, así que bueno, nada, agradecerles, y bueno, la idea es, Procampo ya esta jornada en el Nirvana la viene repitiendo hace bastantes años, esta creo que es la primera de Supra, nosotros hace 28 años representamos la marca KWS y bueno, ustedes ya saben que KWS ha sido adquirido por GDM y GDM dentro de sus marcas, la representación exclusiva en Uruguay de maíces Supra la tiene Procampo, entonces es la continuidad de toda la línea elite de maíz que tenía KWS en Uruguay, entonces la idea es bueno, hacer esta jornada de maíz de segunda, y con el entusiasmo que creo que va a haber para la siembra de maíz de segunda, que creo que va a ser algo, creo que bien importante, por varios motivos, porque el maíz viene creciendo año a año acá en el Uruguay, esa es una realidad. Los cultivos de invierno que nosotros estamos viendo en las distintas zonas vienen un poco retrasados y quizás sea una oportunidad para las siembras de maíz de segunda. Entonces, bueno, organizamos una charla para nada, motivar a nuestros productores, a nuestros distribuidores a que se haga maíz y que se haga maíz de segunda, y para eso, bueno, tratamos de armar una charla en donde primero va a estar el ingeniero agrónomo Andrés Contatore, que le agradecemos, director de Cuatro Hojas y asesor CREA, poniendo un poco el marco de lo que va a ser lo que es el maíz de segunda y todos los beneficios que tiene para hacerlo acá en Uruguay. Después vamos a enganchar todo eso con una charla de la empresa Agroenforque, donde va a estar el ingeniero Rafael Pastorino, en donde va a hablar sobre la nutrición del cultivo de maíz y para lograr un buen cultivo de maíz de segunda en Uruguay. Y cerramos con cosas concretas que queremos que se lleven de los productos que tenemos de Supra para lograr ese mejor maíz de segunda, que va a estar a cargo del ingeniero agrónomo Emiliano Acosta de Supra Semillas, perteneciente a GDM. Así que nada, esperen que lo disfruten, vamos a tener un corte entre la segunda y tercera charla, bien concreto, y vamos a terminar con un almuerzo al mediodía, así que esa va a ser un poco la tónica. Así que, sin más, Andrés, te dejo a vos y gracias. Gracias, Fede. Muy buenos días, saludé a varios, algunos no. Bueno, va a ser una charla un poco desafiante porque encontré con varios técnicos reconocidos de alto nivel que espero no errarle mucho. Muchas gracias a Supra y a Procampo por la invitación. El objetivo de esta charla es presentar por qué consideramos que el maíz, en este caso de segunda, pero por qué el maíz es importante tenerlo en cuenta en las rotaciones, cuáles son los beneficios que nos genera. Primero vamos a ver un poco el contexto, cómo está el maíz enfocado principalmente en la base de datos de FUCREA, y después ver cuáles son las cosas que hemos ido midiendo de ese maíz en la rotación agrícola, en el sistema agrícola. Esto es, tomando la información de la base de datos de FUCREA, la base de datos de FUCREA son unas 120.000 hectáreas de verano y 70, 80.000 hectáreas de invierno, generalmente que se relevan de productores CREA. Esto es cómo ha ido evolucionando el área de los cultivos, de los diferentes cultivos de verano en la base de datos. Lo que está, lo que está en verde oscuro es soja y en verde claro soja de segunda. Lo que vemos que obviamente la soja en general ocupa alrededor del 90% del área de los cultivos de verano en la base. Y el maíz, si lo vemos desde la evolución de 2006-2007 hasta ahora, cuando lo que está en rojo es sorgo, lo que está en... Ahí se ve, está con mucha batería. Bueno, lo que está en amarillito es el maíz y lo que está en rojo es sorgo. Lo que vemos es que el sorgo ha tendido a desaparecer de la base de datos, o sea, el sorgo se ha ido extinguiendo, podemos decir, en la base de datos de FUCREA, y ese lugar lo ha ido ocupando el maíz. Eso quiere decir que también el maíz ha empezado a irse a lugares más marginales, campos más marginales. Antiguamente, en los primeros años, los maíces generalmente se hacían en campos mejores, se reservaban los mejores campos. Hoy eso ya
se rompió un poco y el maíz empieza a formar parte de la rotación. Luego, si vemos de 2020, 2021 a la fecha, el maíz ha ido ganando un poco de terreno en la base de datos. ¿Sí? El 23-24 tuvimos 14%, fue el de los mejores años. Luego volvimos al 10%, pero bueno, estamos ahí alrededor entre el 10 y el 15%. Esperemos que este año estemos más cerca del 15%, pero consideramos que todavía hay espacio para que el maíz siga creciendo en área y no esté tan dominado por la soja. Cuando analizamos cómo está compuesta el área de maíz, y también, bueno, ahora vamos a ver un poco la explicación también de esa caída relativa del maíz. Esto es área de cultivo de verano de secano. Acá no está tenido en cuenta los riegos. Y cuando vemos cómo está compuesta el área de maíz, vemos que si vamos a 2011, 2012, lo que es amarillo más oscuro es maíz de primera y el amarillo más clarito es maíz de segunda. ¿Tá? Y luego lo que están en azules, azul oscuro, maíz de celeste, en realidad oscuro, maíz de primera con riego, el otro es maíz de segunda con riego. Lo que vemos básicamente es que pasamos de 2011, 2012, un área de maíz dominada por maíz de primera y el maíz de segunda ha ido aumentando, ha ido creciendo, ha ido teniendo más preponderancia en los planes de siembra de los productores. Y también es interesante lo que viene pasando con el área con riego, ¿sí? Especialmente a partir de 21-22, con más mediante. Lo que ha pasado es que el área con riego ha ido en aumento, el área de maíz con riego, y ahí lo que podemos ver es que en general el área de maíz de primera se trata, o una proporción importante, el área de maíz de primera se decide que se va abajo los pivot, y el área de maíz, el resto que va a secano, preponderantemente va a maíz de segunda. Bueno, una de las cosas que vemos acá es 23-24, vemos que hay un aumento importante de área de maíz segunda, pasa del 16%, 22-23, a 40%, 24-25 vuelve a 25% el maíz de primera. ¿Qué pasa ese año? 23-24 fue el año post seca, hubo chacras que quedaron libres bastante temprano, que no sé, bueno, hubo un montón de cosas que generó ruido, pero a su vez era un año que se pronosticaba niño. Y una cosa que tenemos ya analizado hace bastante tiempo con esta información de FUCREA es una estrategia de toma de decisiones en base al pronóstico ENSO que hay. El pronóstico ENSO es la grafiquita esta que está acá abajo, esta que está acá abajo, dice cuál es la probabilidad de tener año niña, niño neutro. Y en base a eso, la información que pudimos recabar histórica es que el maíz de primera tiene un comportamiento, que es muy dependiente de cuál es el año, si el año es niña, niño o neutro. ¿Tá? Cuando los años son niña, ese maíz de primera, como este que está pronosticado ahí, más allá de que puede ser una niña relativamente suave, ese maíz de primera tiende a rendir menos, que ahí vemos 4.000, es la primera columna, maíz 1, 3.900 kilos, 4.000 kilos. Cuando el año es niño neutro, 7.000 kilos. Entonces, generalmente lo que pasa es cuando el pronóstico del año es para niño neutro, se aumenta el área de maíz de primera temprano, estamos hablando, ¿no? Y el área de maíz de segunda y el tardío no tienen mucho efecto, más allá de que sea niño, neutro o no. O sea, y bueno, además, el maíz de segunda suele tener un poquito más de estabilidad de rendimiento que el maíz de primera, pero principalmente por eso. Si nosotros sabemos leer eso, nos puede ayudar a tomar decisiones de cuando el año es niña, tal vez el maíz de primera temprano no es la mejor opción porque tengo altas chances de tener poca lluvia en diciembre y eso me termina afectando el rendimiento. A veces es mejor o pasarlo a tardío. El tardío lo que ha pasado es que ha ido también disminuyendo mucho en la base de datos y ha pasado casi todo a maíz de segunda, que el negocio termina siendo mejor. ¿Qué ha pasado con los rendimientos de maíz de segunda? Y en este caso comparados con maíz de primera. En azul es el maíz de primera, en rojo el maíz de segunda. Esto es la primera gráfica, las primeras columnas, es cómo era el rendimiento de maíz de primera entre 2007-2008 a 2015-2016. Son unos 9 años más o menos. Y cómo era el maíz de segunda en ese mismo periodo. 5.200 kilos maíz de primera, 4.500 más o menos maíz de segunda. Cuando pasamos al segundo periodo, que es del 16-17 al 24-25, los otros 9 años que siguieron, hubo un cambio bastante importante en los rendimientos, ¿sí? Y pasamos casi a 6.000 kilos, 5.800 kilos maíz de primera, y el maíz de segunda pasó a 5.200 kilos. O sea, hay un cambio de rendimiento importante entre los dos periodos.
en parte en genética, en parte en manejo de los productores. Los productores han ido ajustando bastante los manejos. Y lo que es interesante es que la brecha entre maíz de primera y maíz de segunda se achicó. O sea que en realidad la curva de crecimiento de rendimiento del maíz de segunda ha sido mayor que el del maíz de primera, en realidad, en ese periodo. La diferencia en el primer periodo era 14%, ahora es 10% la diferencia entre maíz de primera y maíz de segunda. Y un poco la razón de por qué los productores han ido más hacia el maíz de segunda y dejado un poco de lado el maíz de primera en las rotaciones es porque, bueno, la diferencia, esos 580 kilos a los precios de hoy, significan un producto bruto de 116 dólares por hectárea, ¿tá? A favor de maíz de primera, ¿no? O sea, si yo planto maíz de primera, produzco por hectárea 116 dólares más. Pero, en general, tengo un costo, en base a la información de los productores, de 20 dólares más de urea. Tengo que pagar una renta completa contra media renta que es del maíz de segunda. Esos son 143 dólares que quedan a favor del maíz de segunda. Y a su vez, los costos fijos, que muchas veces no lo tenemos en cuenta, pero la realidad es que cada hectárea que tenemos, en realidad el costo fijo de la empresa que tiene que hacer frente, los costos fijos anuales los tenemos más o menos estimados en 120 dólares por una empresa promedio, o sea que hay 60 dólares de diferencia, digamos, a favor del maíz de segunda, porque es el 50% de esos costos fijos. Y cuando hacemos todas esas cuentas, nos queda que el margen de maíz de segunda termina siendo 106 dólares mayor que a precios de hoy, costo promedio, que el de maíz de primera. ¿Tá? Y esa es la razón por la cual muchos de los productores han decidido irse un poco más hacia maíz de segunda. Esto hay que ver situación a situación, caso a caso. Esto es el promedio de la base de datos. Tal vez haya campos que tienen otros rendimientos, otros diferenciales, pero es más o menos la información que... Este es el dato promedio. Y la razón por la cual el maíz tardío ha dejado de estar en la base de datos es porque se comporta similar a un maíz de primera, porque tengo que pagar 100% de la renta, 100% de los costos fijos, rinde como un maíz de segunda, y además dejo de hacer el cultivo de invierno de ese año y dejo de hacer el cultivo de invierno muchas veces del otro año, porque termino cosechando a veces en septiembre del año siguiente. Entonces termino perdiendo 2 cultivos de invierno con el maíz, cuando generalmente con un maíz de primera o uno de segunda pierdo un cultivo. Y ahora sí, vamos a ver, eso es un poco de contexto de la situación del maíz en la base de datos, y creo que también es bastante general a lo que pasa en Uruguay. Y ahora la idea es ver cuáles son las razones que consideramos más importantes, más relevantes, de por qué el maíz de segunda tiene que estar en las rotaciones, y si podemos incluirlo más, sería algo beneficioso para todo el sistema agrícola. Y lo primero que vamos a hablar es de la soja, que acá está mirando medio con cara rara, porque dijeron, trajimos a este loco para que hable de maíz, me va a hablar de soja, pero la realidad es que vimos que el 90% de la información de las chacras son soja, y el resultado final del sistema agrícola, del negocio agrícola, está altísimamente determinado por soja, incluso contra cultivo de invierno, contra cualquier otra cosa. O sea, la soja es realmente lo que determina el resultado final por el área que ocupa y por la capacidad que tiene de generar margen respecto a otros cultivos. Y cuando vemos eso, es que hacemos foco en la soja y vamos a ver la soja, qué es lo que pasa cuando la soja viene de soja, de antecesor soja, o cuando la soja viene de antecesor maíz. Y esto es bastante contundente, lo venimos midiendo hace mucho tiempo en la base de datos. Disculpen que me quedé no funciona el cosito, pero lo que venimos viendo es que tanto soja de primera como soja de segunda, todos los años, o casi todos los años, rinde más cuando tiene un antecesor maíz que cuando no tiene un antecesor maíz. Originalmente, cuando empezamos a ver esto, dijimos, está claro, lo que pasa es que el maíz lo hacemos en las mejores chacras, y ahí esas mejores chacras rinden más. Eso es un poco lo que pensábamos originalmente, ¿no? Porque bueno, la realidad es que eso terminó siendo una tesis de Masili, etcétera, en la Facultad de Agronomía, y se determinó que en realidad el efecto no era por el efecto chacra, digamos, porque era mejor campo, sino que era efectivamente por el antecesor maíz. O sea, el efecto antecesor maíz de no haber tenido soja antes hace que esa soja rinda más. Puede ser bien, dale. Buenísimo. Bien, entonces vemos que soja de primera, que es lo azul, prácticamente todos los años rinde más cuando tengo antecesor maíz
Soja de segunda es un poquito más, hay algunos años que no, pero en general, la mayoría de los años rinde más cuando tengo antecesor maíz. En promedio, son 327 kilos más cuando la soja de primera tuvo un antecesor maíz y 200 kilos más cuando la soja de primera tuvo antecesor, soja de segunda tuvo antecesor maíz. El efecto es más fuerte generalmente en soja de primera, lo tenemos más o menos, suele ser bastante contundente en promedio en los años, que es un 13% más o menos, no sé por qué siempre se da ese número del 13 en varios cultivos, el efecto plus de rendimiento que tenemos en la soja, que eso, porque tal vez cada uno tendrá sus números, sus rendimientos, y los 300 kilos a veces puede ser o no, pero si sacan la cuenta de lo que le rinde en promedio la soja de primera, le agregan el 13%, es lo que le debería rendir la soja de primera por el hecho de haber tenido antecesor maíz, que es un plus que tiene este cultivo. Ahí. Y acá es lo mismo, pero pasándole un poco a números. Esto es rendimiento de soja de primera, que es en el que tiene más, dijimos, mayor efecto. Esa soja de primera, cuando la soja es antecesor soja, el rendimiento promedio es 2.420 kilos y esta es la dispersión que hay de rendimiento. Cuando esa soja viene de un maíz, 2.727 kilos con esta dispersión de rendimiento. Entonces, lo que termina pasando, además de tener mayor rendimiento, tengo mayor probabilidad de obtener este rendimiento, porque ven que esta cajita que está acá, que está en el 50% de los valores ahí, es un poquito más chica y a su vez los pisos y los techos son más altos. Entonces eso me hace que mi riesgo soja 1, que ya es un negocio bastante riesgoso, baja bastante, me aumenta un 13% el rendimiento, que es lo que les decía, que eso da bastante consistente. Eso hoy son $110 más por hectárea, o sea, no es poca cosa, que cuando hacemos las cuentas, a veces hacemos las cuentas lineales, bueno, el maíz me cuesta tanto y la soja me cuesta tanto y va a rendir tanto y me va a dar tanto rendimiento. Muchas veces ahí nos falta cierta información y es qué es lo que genera ese cultivo en el resto del sistema, que generalmente es un efecto bastante importante. Y a su vez el riesgo que les hablaba, acá no lo puse, pero más o menos el hecho de que este aumento de rendimiento me significa que yo tengo al precios de hoy, más o menos con rindes de equilibrio de hoy, en una soja de primera, poniendo renta al medio y todo, tengo 50 y 50 cuando estoy con un antecesor maíz, ¿sí?, de ganar o perder. Ahora cuando estoy con soja tengo un 30, o sea, un tercio contra la mitad, digamos, ¿no? 30%, 35% de probabilidad de empatar o de ganar plata con una soja de primera, antecesor soja, y 50% cuando estoy con una soja de primera con antecesor maíz. O sea que es bastante importante en el manejo del riesgo. Otro punto del maíz, fecha de siembra. El otro punto importante, no menor, es el efecto en la fecha de siembra, porque hay un tema logístico, hay un tema de diversificación y de utilización de la maquinaria que es bastante importante. Cuando voy a maíz de primera, estos son los puntos azules, son todos los puntos de maíz de primera. Esto es la fecha de siembra, ¿sí? Acá abajo está la fecha de siembra, de 1 de septiembre al 1 de enero. Esto es el rendimiento, ¿sí? Fecha de siembra según rendimiento. ¿Ah? Y lo que está en azul son los puntos de maíz de primera y en rojo los de maíz de segunda. Esto que me dice, bueno, obviamente que el maíz de primera se concentra acá. Ven que hay algunos puntos de maíz tardío que están en esta zona, ¿sí?, pero se concentra generalmente en septiembre. Obviamente los niveles de rendimiento promedio del maíz de primera son más altos que los promedios o sea, los máximos del maíz de segunda, pero también tengo una amplitud bastante más grande de rendimientos. O sea, la variabilidad que tengo en el maíz de primera es más amplia. En el maíz de segunda se centra en diciembre. El rendimiento, los techos son más bajos porque es esperable por el lugar en que lo meto, que voy a tener más techo de rendimiento, pero menor variabilidad de esos rendimientos. Y a su vez, ven que se van algunos puntos a enero también, que obviamente son peores rendimientos. Lo que sí es importante acá ver, hay dos cosas que creo que son importantes. Uno es, hoy está divino para sembrar, prohibido sembrar maíz, no se puede sembrar maíz hoy. Vamos a meter el maíz en el peor momento. Acá vemos que todo lo que se siembra en esta zona, estamos metiendo el periodo crítico en pleno enero, por más que esté divino para sembrar, no se siembra. Ese es el primer punto. Acá vemos que todo esto que está acá, nada rinde muy bien en general.
Y segundo punto, que no es menor, es lo que se hablaba de diversificación de siembra de soja. La soja la queremos meter siempre entre el 1 de noviembre y el 10 de diciembre. ¿Por qué? Porque sabemos que hasta el 10 de diciembre la soja más o menos mantiene su rendimiento, no empieza a caer el rendimiento de la soja de segunda, sobre todo. A partir del 10 de diciembre, depende del año, 20, 25, 40 kilos, varía, pero por día que pasa después del 10 de diciembre, más o menos empiezo a perder ese rendimiento. Entonces, acá, soja. Y cuando termino soja, arranco con el maíz, y ese maíz lo tengo que meter entre el 10 de diciembre y Navidad, en lo posible. Ahora, si me voy un poquito más tarde, como vemos, tampoco es tan grave, nos permite seguir sembrando, la soja ahí es totalmente inviable sembrar. Entonces, ¿qué nos permite esto? Nos permite ampliar mucho el rango de siembra en el que estoy sembrando, tengo la sembradora funcionando y no me compite, digamos, con el cultivo principal que es la soja. Otro punto que para mí es bastante importante y ahora vamos a entrar ahí al tema ese del tema de las rotaciones, es el tema del riesgo. Nosotros con la base de datos lo que hacemos es tomamos toda la información de las chacras de la base de datos de Fucrea, hacemos cuenta que eso es una única empresa y le ponemos el margen por hectárea de ese negocio agrícola de la empresa. Ese margen está dado por las relaciones de precios, de insumos, de productos, pero a su vez por la proporción que deciden los productores hacer, más maíz, menos maíz, más soja, menos soja. Es el dato como si toda la base, las 120.000 hectáreas de la base de datos Fucrea fuera una sola empresa. Y entran los cultivos de invierno también. Y lo que venimos viendo es que de 2010, 2011 a 24, 25, para otro lado, pasamos, hay un quiebre ahí de 2014, 2015, fue el año que se cayeron los precios, que bueno, fue un año también medio bastante complicado. A partir de ahí veníamos en un momento con cierta estabilidad de resultado y a partir de ahí pasamos a una situación que es un electrocardiograma. O sea, en este otro periodo hemos tenido el peor año de la historia, el mejor año de la historia, seguidos de nada, uno primero y el otro después, ¿no? Y a su vez, el margen neto promedio de este periodo son $130 por hectárea. En este otro periodo, en el cual tenemos mucho más variabilidad, son $56 por hectárea. O sea, eso quiere decir que estoy en un negocio muchísimo peor. Es un negocio que tiene mucho más riesgo, pero a su vez gano menos. O sea, se complicó el negocio por todos lados. Entonces, el tema riesgo, consideramos que es algo clave a analizar y tenemos que ser cada vez más profundos en el análisis del riesgo del negocio agrícola y no solamente en el margen. Porque a veces sacamos la cuenta y el margen está muy bueno, pero ¿cuál es la probabilidad de lograr ese margen? Tendría que ser algo que cada vez tenemos que estar más arriba y analizarlo mejor. La pregunta es, bueno, esto es para este año, hoy nos sentamos hoy, ¿qué es lo que pasa hoy con los márgenes presupuestados para el 2025-2026? Y realmente está muy complicado cuando miramos los márgenes para el año que viene. ¿Tá? Acá lo que tenemos es la combinación de cobertura soja, cobertura maíz de primera, trigo, soja de segunda, trigo, maíz de primera, cebada, soja, cebada, maíz de primera, colza, soja, colza, maíz de primera. Esto es el margen neto está bien, después de pagar renta y después de pagar costos fijos de las empresas. Y a su vez está presupuestado, está puesto con precios de hoy y es en dólares por hectárea. ¿Tá? Y lo que vemos es que casi todos los negocios están bastante complicados. El maíz en general parece estar un poquitito por encima ahí del negocio de la soja. Cuando tomamos, acá el maíz está puesto de los rendimientos promedios, esos que vimos de 5.700 maíz de primera, 5.200 maíz de segunda de los últimos 9 años. Colza, soja y la colza en general es la que puede estar un poquitito encima, pero realmente está bastante complicado. Y cuando tomamos la proporción de área que hubo el año pasado para cada uno de estos cultivos y le ponemos esta información en la base de datos de Fucrea, lo que nos da es que el presupuesto para 25-26 es de menos $94. O sea, hoy, a rendimientos promedio de cultivos de invierno y rendimientos promedio de cultivos de verano, vamos a tener un año en el que deberíamos estar perdiendo $94 por hectárea. O sea, realmente estamos en una situación en la cual el productor está más para aguantar esta situación, por lo menos con estos precios, que para poder realmente capitalizar un margen importante. Y ahí es justamente donde creemos que el maíz puede ser un aliado muy importante para poder capitalizar
o mejorar estos números. ¿Por qué? Y bueno, habíamos dicho, el peor negocio de todos, por ejemplo, vemos que es cobertura soja. O sea, la soja de primera hace años que viene siendo el peor de la clase, el más complicado, y en lo que las empresas que van avanzando tratan de minimizar al mínimo, tratar de aumentar el máximo doble cultivo y achicar lo máximo soja de primera. Y el maíz, dijimos que nos puede dar una mano bastante importante en esa soja, porque nos aumenta el rendimiento por haber tenido tesor maíz. Entonces, ya mejorando eso, y aparte ocupa una parte bastante importante en la base de datos, más allá que ha ido aumentando el doble cultivo, nos puede mejorar. Para pasar esto un poco a números, un trabajo de ya hace unos años, del año pasado en realidad, en el cual se metió toda la información de la base de datos, toda la información de costos, toda la información de precios en un modelo, se simuló en el cual se pusieron a su vez los efectos antecesores que tienen los rendimientos según el cultivo anterior, se pusieron los precios de venta reales de los diferentes granos, pero a su vez las interacciones que hay entre ellos, porque cuando sube la soja, generalmente suben los otros granos, o cuando baja lo mismo, y pasa lo mismo con los fertilizantes. Entonces se hizo un modelo de definir un montón de escenarios, y en esos escenarios ver cómo quedaban las diferentes relaciones, digamos, y eso es una forma de medir riesgo del negocio. Y ahí lo que medimos en una primera instancia es, con una rotación muy básica, cobertura soja de primera, cebada soja de segunda, relativamente baja intensidad. Después otra rotación en la cual se le agregó la intensidad, siempre con gramíneas, cebada soja y trigo soja. Y a esa misma rotación después le agregamos el maíz al trigo, después del trigo. ¿Tá? ¿Y qué es lo que pasa con los números de esa rotación? Esto es la gráfica más o menos de las probabilidades, pero básicamente, si vamos a centrarnos en este cuadrito de acá, es que cuando en la rotación 1, el margen bruto, esto es margen bruto después de renta, sin maíz, $153 la primera, cuando le meto el trigo soja, paso a 144, o sea, no cambio mucho el resultado, tengo más intensidad, más diversificación, pero no cambio mucho el resultado. Pero cuando le meto maíz, ahí sí, este resultado cambia bastante. Pasamos de $150 a $200 por el efecto de haberle metido el maíz a la rotación. Que eso es lo que le decía, no es solo mirar el número del maíz, sino es qué efecto me genera ese cultivo en la rotación. Y por otro lado, vemos que también la probabilidad de tener un margen por abajo de cero, al momento que le agrego el maíz, baja bastante. Baja al 36%, es la probabilidad que tengo de perder plata, digamos. Baja bastante, no, baja. No bastante, pero baja un poco. Pero no lo aumenta, o sea, el concepto ese de que el maíz es riesgoso cambia un poco. Y esto es, esa misma rotación, le empiezo a generar algún otro cambio y le empiezo a generar más diversidad. Es la misma rotación que terminamos. Acá lo que hago es, a esa misma rotación, sin maíz, le agrego la colza, y a la última le dejo la colza y le agrego el maíz aparte. Y acá lo que tenemos es que esos $200, cuando le agrego la colza, vean qué interesante, aumenta el margen, y ahí sí baja sustancialmente el riesgo. ¿Sí? O sea, la colza realmente como agente para bajar el riesgo de la rotación está muy interesante. Creo que lo importante del maíz es que no aumenta el riesgo, porque generalmente tenemos el concepto de que el maíz es riesgoso. Bueno, eso no pasa, baja el riesgo del maíz. Cuando agrego la colza, ese riesgo baja mucho más, y cuando meto la colza y maíz, logro mejorar aún más el margen y bajar más el riesgo. ¿Y esto qué es? Bueno, en realidad es que lo que empezamos a ver es que, incluso un trabajo que terminó siendo un trabajo de Osvaldo, conjunto, que lo que termina pasando es que en la medida que yo voy aumentando la diversidad de rotaciones, o sea, cuando le meto más fichitas a las rotaciones y lo planifico bien, hago que esa rotación tenga sentido, que aprovecho los antecesores, suelo tener rotaciones mucho más firmes en cuanto a menor riesgo y con márgenes mayores. El otro punto, y ahora sí ya casi terminando, es qué es lo que pasa con el maíz, con las relaciones de precio con carne, con leche y con soja actualmente. Con carne, bueno, cuando vemos, esto es la evolución desde 2015 a la fecha, ¿sí? De cuántos kilos de maíz puedo comprar con un kilo de carne. Produzco un kilo de carne, ese kilo de carne, ¿cuánto equivale pasado kilo de maíz? ¿Tá? Según las relaciones de precio, obviamente.
lo que vemos es que el promedio es 9-1, o sea, con 1 kilo de carne compro 9 kilos de maíz, y hoy, esto es al 30 del 6, pero hoy está exactamente igual el número, compro 12 kilos de carne con 1 kilo, 12 kilos de maíz con 1 kilo de carne. Eso quiere decir que estaría, si lo pienso en un corral, estoy con una eficiencia, en un corral yo tengo un 8, de 8-1 de eficiencia de conversión de maíz a carne. Bueno, si esa relación de precio es de 12-1, es muy difícil que no gane plata en un corral de engorde, ¿no? O sea, realmente hoy, más allá de, puedo ser muy malo produciendo en un corral de engorde, puedo tener eficiencia de 9-10-1, malas, digamos, pero sin embargo igual estoy ganando plata con esos corrales. Y cuando vemos qué es lo que pasa en relación al promedio, vemos que en general estamos en una situación muy buena, ¿no? O sea, históricamente buena de esa relación novillo gordo-maíz. O sea que en realidad aquel que tiene la posibilidad de transformar ese maíz a carne, realmente hoy está en una situación muy importante, muy buena. Me quedó chiquito lo de los litros de leche, pero estos son los litros de leche, más para los tamberos también, los litros de leche que necesito para comprar 1 tonelada de maíz. O sea, por tonelada de maíz, ¿cuántos litros de leche compro? Básicamente. O cuántos litros me cuesta, perdón. ¿No? Ahí. ¿Cuántos litros me cuesta 1 tonelada de maíz? Y en promedio, 1 tonelada de maíz generalmente me cuesta 650 litros de leche. Hoy esto también es al 30 del 6, pero hoy la leche está muy parecida y el maíz está muy parecido que en esa fecha. Por lo tanto, me da lo mismo, me da 530 litros de leche por tonelada de maíz. Y cuando lo vemos en términos históricos, también estoy bastante por abajo del promedio, históricamente por abajo. O sea, generalmente estoy en un lugar bastante bueno para producir leche en base a maíz. O sea, en general, para los tamberos esto es una muy buena noticia también. Y por último, ¿qué es lo que pasa para los agricultores? Para los agricultores, el indicador que me pareció que está bueno ver es cómo es la relación del precio de soja versus precio de maíz. Eso normalmente es 1,82, o sea que yo tengo que agarrar el precio del maíz, multiplicarlo por 1,8 y eso normalmente me da el precio de la soja. Eso en promedio, ¿no? Normalmente, si no es el promedio, como hay muchos altibajos. Pero hoy estamos en 1,6, o sea que en realidad el maíz está relativamente caro respecto a la soja, o sea el precio del maíz está bueno respecto a lo que vale hoy la soja. Ahí también hay un problema, ¿no? Porque la soja la fijo hoy, me puede gustar o no el 380, 381, pero el maíz lo voy a plantar hoy y no sé qué precio lo voy a vender. Tiene ese problema, sin duda. Con el impulso que hay en la lechería que vimos y en la ganadería, sería esperable que esas relaciones de precio se mantengan, sean buenas, pero tengo esa incertidumbre con el precio del maíz. Y por último, dentro de las amenazas, que creo que es la principal que hay, o que muchos le tenemos miedo, es la chicharrita en los maíces de segunda, por la fecha en la que estamos sembrando. En el año 2023, el año problemático, grande de la chicharrita, FUCREA se hizo un relevamiento de 81 chacras de maíz de segunda dispersas por el Uruguay, la mayoría estaban en el sur, algunas en el norte, y se evaluó un índice de daño que se definió junto con INIA de esas chacras, para definir a ver qué tanto había afectado la chicharrita ese año. Ese índice de daño mostró tener correlación con rendimiento. Acá vemos que a mayor índice de daño tenemos menor rendimiento promedio, ¿sí? 0,99, cerca de 1 de índice de daño, dio 4.100 kilos, y 0,75, 5.700 kilos de rendimiento. De todas formas, lo que terminaba en el relevamiento fue un año extremadamente complicado porque había mucho maíz en la región, mucho maíz en Uruguay. Fue un año que el invierno había sido muy benévolo, fue el año que nos agarró totalmente desprevenido porque no sabíamos ni lo que era la chicharrita. Y aún así, cuando vemos los índices de daño parecían bastante bajos, por lo menos lo que relevamos, y a su vez los rendimientos promedio que se obtuvieron fueron buenos, 5.300 kilos promedio. Dijimos que el rendimiento promedio de maíz en los últimos 8 años era 5.200, en el sur 5.700, en el norte sí, más golpeado, pero fueron 4.200 kilos. Realmente lo que vimos es que, más allá de que obviamente que hay efecto de chicharrita, seguramente cuando vamos a chacras más al norte, que capaz que no teníamos de repente en Salto o más en esa zona, tantas chacras, seguramente haya sido más grande el efecto. Esto fue un poco cómo se distribuyó esos daños. O sea, te diría que acá donde estamos nosotros, decíamos que habíamos tenido chicharrita, pero creo que no,
no se notó, por lo menos en las chacras, en los rendimientos, ¿sí? Vemos que está en verde esa zona. Incluso en el índice de daños, por la forma en que se medía post-mortem, digamos, se medía con los maíces ya próximos a ser cosechados, hay mucho de esos índices de daño que sospechamos que puede haber sido golpe de calor, en realidad en enero, que ese año también hubo un golpe de calor bastante importante en enero. Por lo tanto, no toda la culpa tampoco era de la chicharrita. Y más o menos a la conclusión que llegamos fue, se puede resumir en este cuadro que está acá, un poco en el mapa que mostramos, y el cuadro resume eso, es que si sembré en diciembre y sembré en el sur, el rendimiento promedio fueron 7.000 kilos. El índice de daño sí fue bajo, aparte, 0,54. Fueron bajos todos en realidad, fue más bajo. Pero fueron 7.000 kilos de promedio de maíz de segunda en el sur. O sea, el rendimiento está por encima del rendimiento promedio. O sea, que en realidad fue bueno el rendimiento. Luego en diciembre en el norte, sí, es verdad, fue menor el rendimiento, 4.500. ¿Cuánto fue chicharrita y cuánto fue golpe de calor? No sabemos. En enero en el sur fue similar al norte, o sea, haber sembrado en enero en el sur fue similar a haber sembrado en diciembre al norte del Río Negro. Y bueno, ahí sí, cuando nos íbamos a fecha de siembra de enero en el norte, el efecto era bastante importante. Pero esto más o menos, como vieron, ¿se acuerdan en la gráfica que presenté la fecha de siembra? Ya sabemos que en enero voy a tener un peor lugar para sembrar maíz de segunda generalmente. Entonces, en realidad lo que tengo que tratar de hacer es no sembrar, armar mi esquema de siembra para tratar de sembrar en diciembre, esté donde esté en realidad. Pero lo que vimos es que el efecto de la chicharrita, que tanto miedo le teníamos, en realidad, siendo el peor año, un año que estaba todo dado para, y la gente que sabe de insectos y eso puede decir, pero era un año que estaba todo dado para el crecimiento de la chicharrita, cuando lo pasamos a blanco sobre negro, ese efecto no fue tan caótico como a veces, creo que fue más el susto que tuvimos que de algo que no conocíamos. Y además ahora agregamos el dato de que creo que las trampas vienen en 0 hasta ahora. O sea que en realidad debería ser ¿no? 0, confirmado. O sea que debería ser, esperemos, light. Por otro lado. Como comentarios finales, bueno, el maíz consideramos que es un cultivo que es determinante para la sustentabilidad de los sistemas agrícolas, aparte que lo estamos presionando mucho generalmente a los sistemas agrícolas, con mucha agricultura continua. Y ahí entra incorporación de carbono, que no lo presenté, pero realmente es fuerte lo que genera el maíz en el aumento de porcentaje de carbono a los sistemas, y más si aumento rendimientos de otros cultivos aún. En cuanto a diversificación, ese índice de diversificación realmente, cuanto más yo tengo más diversificación, menos riesgo y más margen. Y bueno, y el margen un poco junto con eso. Lo otro interesante es que todavía hay un margen importante para crecer en área de maíz. Hoy con diferentes planteos, que seguramente vamos a verlo ahora después, pero hay diferentes planteos para diferentes situaciones, de poblaciones más bajas, híbridos adaptados a condiciones más exigentes de suelo. El maíz, creo que la frontera a la que lo podemos poner es bastante más amplia de la que nos imaginamos, la que tenemos en mente. Y sería deseable que eso aumente aparte. Las relaciones de precios que tenemos hoy son realmente favorables para el maíz, ya sea con carne, con leche, hasta con soja. Y por último el tema chicharrita, que a veces es lo que más miedo le tienen los productores en los maíces de segunda. No quiero decir que es un tema que no va a pasar nada, pero las chances de tener un problema grande parecieran ser bastante bajas parados al día de hoy, ¿no? Sobre todo cuando vimos lo que fue el año tan complicado y que tampoco terminó siendo tan complicado cuando lo pasamos a números. Así que eso es un poco lo que tenía para presentarles. Muchas gracias.